Estamos con Eduardo Taboada, la organización que agrupa a los profesionales de la salud de los hospitales públicos. Estos episodios que se dieron el fin de semana no son nuevos y en el último tiempo pareciera se han incrementado. Si bien no son graves los que ocurrieron este fin de semana, nosotros tenemos el recuerdo de episodios mucho más graves, pero ya en los centros de salud probablemente, donde la violencia que se vive en los barrios es mucho más virulenta. ¿Cuál es la situación hoy y si hay algún relevamiento de episodios de robos, violencia, agresiones a los médicos en general en lo que va de estos meses del año? Sí, lo más importante ahora es que el diagnóstico está hecho. Nosotros como profesionales, para hacer un tratamiento hay que hacer el diagnóstico. En primera instancia no se reconocía. Tuvimos que hacer un recurso de amparo para lograr el cerco perimetral en el Roque Sempeña. Y por suerte, con la seguridad y este hecho estructural, ha hecho que el Roque Sempeña no sea noticia. Claro, no se han repetido episodios. Bueno, es decir, que a veces tomando los recaudos, porque es decir, hay recaudos que no estamos nosotros en Suiza. Nosotros estamos en Argentina y tenemos que tomar recaudos que nos resultan odiosos. Esto lo dice usted por la postura de la autoridad de salud de hablar de un hospital abierto para que todo el mundo pudiera... Exactamente, nosotros también coincidimos que sea abierto, pero para la accesibilidad a la atención. No porque sea abierto para que sea un shopping, sino que sea abierto para la salud. Bueno, hecho el diagnóstico, bueno, vamos mejorando en algunos tipos de casos, porque por ejemplo acá vimos lo del Alberdi, hay seguridad, vimos lo del provincial, hay seguridad, cámara. El provincial es un hospital, un búnker, uno tiene ingreso solamente por Ceballos y por Alem. Pero de cualquier manera se producen los hechos porque, bueno, en este caso no se cumplieron las normas o los protocolos de seguridad. En el Alberdi pasó que fue un paciente, entonces entró como paciente y bueno, que se descontroló dentro del nosocomio. De cualquier manera... ¿Se puede prever eso? No, del paciente no. Es decir, lo que ¿Es un sucede... episodio de violencia con un paciente que ingresa con claro, molestias, dolores? Digo, ¿es un episodio de violencia o es un paciente que se vio superado por el dolor y termina reaccionando? No, puede ser que el dolor, pero de cualquier manera yo hoy iba caminando hacia el PAMI 1 y recuerdo cuando yo trabajaba en el PAMI 1 que había muchas quejas, pero nunca llegó a la agresión. Yo creo ¿Paciente con la misma patología que este hombre del hospital? Claro, problema prostático. Evidentemente hay un orden que es la educación. Yo creo que pasa por la educación de la gente. Y la gente grande está mejor educada. En este momento nosotros somos inimputables. Es decir, este paciente, yo quise saber, en este momento debe estar descansando en una sala de hospital o en su casa. ¿Por qué? Porque no tiene ningún tipo de responsabilidad. Romper algo en el hospital parece que fuera algo común. Yo siempre lo comparo con la cancha. Se puede tirar piedras, se puede hacer, entonces parecería que todo es permitido. Y parece que ahora en los hospitales y efectores de salud todo está permitido. Y bueno, yo le presento, hay países como España, hay una ley que se llama la ley del calabozo, que agrede a un profesional de salud o de enfermero o lo que sea, al calabozo una semana y bueno, y se acaba el problema. Es decir, hay que tener un cierto temor a la autoridad, un cierto respeto. Sí, en realidad es una situación complicada para explicar, porque uno cuando llega a un hospital a atenderse de manera gratuita, va para recibir una atención y llama mucho, digamos, la atención de explicar cómo si uno va para atenderse, para mejorar, se termina agrediendo al profesional que en todo caso lo va a curar. Sí, ¿no? Es morder al que le da de comer, ¿no? La mano de quien le da de comer. De cualquier manera estamos en una sociedad que los hijos le pegan a los padres le pegan a los maestros, y bueno, y le pegan a los médicos. Es decir, que evidentemente a los profesionales de la articular, evidentemente yo creo que se ha cambiado un poco la cultura y la permisividad es muy alta. ¿Es peor la situación en los centros de salud barriales? Es decir, es más compleja. Es decir, resulta ser que ahí también son afectados el personal que va. Es decir, generalmente la otra vez cuando ocurrió el robo, robaron a los que estaban esperando, es decir, los mismos del barrio, es decir, no es la comunidad hospitalaria, son los delincuentes, hay más delincuencial. Entonces tienen acceso al efector y buscan la droga, a la leche que la venden después para comprar droga, es decir, es otro tipo de patología, pero de cualquier manera, no sé si es porque están acostumbrados o no, de cualquier manera los profesionales, por ejemplo, tienen que dejar su vehículo muy lejos o ir en el transporte urbano, que nosotros solicitamos que el transporte urbano pase por los centros, para que no haya, que deambular, para no tener que caminar, De cualquier manera la gente también es perseguida, por eso nosotros a veces nos enojamos con las autoridades, porque nosotros queremos proteger al que realmente está enfermo y está sano en su plano educacional y cultura, que necesita la atención y la reconoce como tal.
A veces que han ido, hay efectores en el que son defendidos por la propia comunidad. Taboada, se ha avanzado y está mejor la relación en cuanto a estos reclamos de implementar mayores medidas de seguridad. Usted decía, antes no se lo reconocía. Bueno, claro, pues mejoró en el trabaja diagnóstico. mejor, pero en el diálogo y para, digamos, sí. respuestas concretas, porque una cosa es la queja, el planteo del problema, agreden, rompen, roban, y otra cosa es después implementar las medidas de seguridad. No, sí, se ha mejorado, es decir, ya no tenemos que recurrir al recurso de amparo. Es decir, ya dialogamos. Se intenta, se discute quizá un poco más, pero ya hecho el diagnóstico, cómo lo procedemos, es decir, por supuesto discutimos posturas, quizás sean de punto de vista, es decir, para nosotros queremos defender al que trabaja y queremos defender al que concurre. Entonces dice, no, si ponemos policía, la gente que tiene dificultades con la justicia. Y bueno, yo pienso que hay que darle prioridad al que no la tiene. Bueno, son discusiones, pero si hay algo que se ha mejorado con el diagnóstico que se discute, se charla, hay más diálogo, es decir, ya, pero volviendo al tema que decía, nosotros lo que llamamos la guardia restringida, en realidad es el reglamento. La guardia es para la urgencia, y nosotros lo restringido, que sí lo presentamos ante el Ministerio de Trabajo como una medida gremial, en realidad es una medida de seguridad, el hecho de que un paciente entre acompañado de un solo acompañante, si es adulto, y 2 si es niño, nos garantiza un poco el control de que ingresa. Claro. Es decir, por lo menos ahora sí, para protección del profesional. Exactamente.